Bien, licenciada. Ok, gracias. Y si ya tienen este material en sus manos impreso, eso sería lo ideal. Sé que ustedes lo tienen ya completamente lleno, ¿verdad? Esta tabla ya la tienen con toda la información numérica, lo tienen de esta manera. Y lo que estamos haciendo desde el día de ayer es pues tratar de irlo llenando y saber cómo se va llenando paso a paso cada columna. Les quiero contar que acá pues yo tengo elaborado desde la columna A, podríamos decir, hasta la columna O. Y rápidamente les quiero contar de que se trata de 5 personas, de las cuales 4 son mano de obra directa y solamente una persona es mano de obra indirecta porque es un supervisor y está encabezando esta nómina. Tenemos desde la columna C hasta la columna I un cómputo de horas trabajadas por parte de estos empleados. Cada uno de ellos estuvo trabajando 8 horas diarias de lunes a viernes, a excepción de Felipe, porque a Felipe, si ustedes notan, lo tengo en color amarillo, ya que él no se presentó a trabajar el día miércoles. Bueno, no sé si hay algún comentario o duda. Le quiero pedir a Afner, nuestro catedrático auxiliar, si eres tan amable de encargarte del chat, por favor, por si hay preguntitas y también que me hagas favor de iniciar la grabación de hoy. Ya está listo, licenciada. Perfecto, gracias, Afner. Yo tengo acá entonces las letras L, M, M, J, V, S. Lo que quiero dar a entender es que son los días de la semana, de lunes a sábado. Me preguntaban que por qué tengo el día sábado así tan extraño, 4 más 4. ¿Qué significa eso de 4 más 4? Bueno, lo que significa es que en realidad el sábado solamente se trabajan 4 horas, de 8 a 12. Es el mediodía nada más. Pero para efectos de cálculo del pago de los empleados, pues nosotros vamos a ser muy considerados con ellos, como debe de ser, y el día sábado se los vamos a considerar como que fuera un día igual a los demás, como que fuera el lunes o el martes o el miércoles, es decir, para cuestiones de pago lo vamos a tomar como un día de 8 horas también, porque no sería justo para ellos que pues sientan que el sábado se les está pagando un menor valor, ¿verdad? Por ese día. Entonces, solamente es para efectos de cálculo del pago que yo tengo así expresado 4 más 4. ¿Saben qué pasa? Que yo había puesto 8 en un inicio. Yo había colocado una columna del día sábado con 8 horas, precisamente porque para efectos del cálculo del pago lo voy a considerar como que fuera un día de 8 horas. Y entonces eso se presta a confusión porque me decían, licenciada, no es justo que hagamos trabajar 8 horas a los empleados el sábado, porque de hecho eso superaría las 44 horas semanales que dice la ley de trabajo diurno. Y es cierto, yo no pretendo que los empleados trabajen 8 horas el sábado. De hecho, solo van a trabajar 4. Pero lo puse así, 4 más 4 mejor, precisamente para evitar esa confusión.
haciendo ver que van a trabajar 4 horas, pero que para efectos del pago se les va a considerar como día de 8 horas. Por ejemplo, en el caso de Juan, trabajó 6 días. em, en la columna J yo estoy colocando un número 6, pero en el caso de Felipe, como solo trabajó 5 días, porque faltó el día miércoles, de hecho faltó injustificadamente el día miércoles, entonces solo le estoy poniendo 5 y esa pues es la columna J. La columna K tiene información que yo estoy trayendo directamente de la hoja informativa. Entonces, acá les quiero contar que en el ejercicio número 2, en la información del ejercicio número 2, está la producción semanal de los empleados. No hay producción para Juan Jacques porque él no produce, él solo supervisa. Entonces está la cantidad de productos fabricados por los otros 4 empleados y esa cantidad de productos me los traje para acá, para la columna K. Porque fíjense que a pesar de que estamos pagando en base a tiempo, es importante saber cuántos productos fabricaron los empleados para poder entonces establecer los premios, ¿verdad? El salario diario de la columna L se establece, por ejemplo, para Juan, sabiendo que él tiene un pago de 18 quetzales la hora y 18 quetzales por 8 horas que tiene la jornada laboral, pues eso hace 144 quetzales. Juan es la única persona a la cual se le pagan 18 quetzales la hora. A ninguna otra persona se le paga así. Él, por ser supervisor, gana 18 quetzales la hora y los demás ganan 15 quetzales la hora. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carlos, serían 15 quetzales por las 8 horas de jornada laboral diaria y esos son los 120 quetzales diarios. Por eso la columna L se llama salario diario. El ordinario semanal de la columna M, pues prácticamente es multiplicar las columnas J y L. Es decir, en el caso de Juan, 6 días laborados por 144 quetzales. En el caso de Carlos, 6 días laborados por 120 quetzales cada día. Y así es como vamos obteniendo el ordinario semanal de cada persona. En el caso de Felipe, pues lamentablemente solo son 5 días por los 120 quetzales. Por eso les decía que yo me preocupé en que el sábado también se considerara como día de 8 horas, ¿verdad? Porque si no, pues no sería justo para ellos. Por esa razón lo hice de esta manera para que mi columna J, si ellos trabajaron de lunes a sábado, pues me reflejara 6 días laborados. Y tomándolos como que cada uno de esos 6 días ellos trabajaron 8 horas. Bueno, el día de ayer mencionamos de que las horas extras sí son importantes en este cuadro, no como en el de la planilla con Taylor, porque acá sí estamos remunerando en base a tiempo. Entonces, si ellos hicieron trabajo extraordinario en tiempo extraordinario, merecen que se les paguen esas horas extras, definitivamente. Así que esa información que está en la columna N de las 12 horas extras, yo la tomé directamente de mi información, la tomé de acá, de este cuadro,
básicamente de la última columna que dice horas extras. Y ustedes observan de que no todos tienen horas extras. Por ejemplo, Felipe no hizo horas extras, José tampoco, pero hay que tomar en consideración de que los demás sí hicieron horas extras y la ley dice que se reconoce tiempo y medio, ¿verdad? Eso creo que lo mencionamos ayer. Por lo tanto, si por ejemplo la hora ordinaria se paga a 18 quetzales, entonces tiempo y medio sería de multiplicar 18 por 1.5 o 18 por un 150%, y eso da 27 quetzales. O dicho de otra manera, si a 18 quetzales se le calcula el 50%, eso nos da 9 quetzales. Entonces, el pago por hora extra tendría que ser de 18 más 9. Es decir, tendría que ser de 27 quetzales porque es un 50% más. Así que en base a eso, nosotros determinamos acá que en el caso de Juan, pues Juan tenía que recibir 135 quetzales de pago por horas extras porque esas 5 horas extras que hizo Juan se multiplican por 18 quetzales, que es el pago de la hora ordinaria, pero eso también se multiplica por 1.5 o por un 150%, como ustedes lo deseen hacer, y así es como llegamos a los 135 quetzales de horas extras. Y bueno, eso fue básicamente lo que se abarcó el día de ayer. Me imagino que ustedes ya se pusieron al día con esto. Y con respecto al premio, pues platicábamos de que de acuerdo a la producción que realizaron Carlos, Felipe, Jorge y José, se les tiene que dar un premio a los empleados y determinamos, me voy a ir aquí a la parte de abajo, determinamos que solamente son Carlos, veamos, Carlos, Jorge y José. Carlos, Jorge y José quienes van a recibir premios. Felipe no va a recibir premio porque no llegó al porcentaje de eficiencia mínimo para recibir un premio. Y en el caso de Juan, pues a Juan ni siquiera lo incluimos en la tabla porque él ni siquiera pues produjo, sino que él solo se dedicó a supervisar. Por lo tanto, solamente son 3 empleados de los 5 que van a estar recibiendo premio. A Carlos se le va a reconocer un 80% de premio, a Jorge se le va a reconocer un 100% de premio y a José se le va a reconocer un 40% de premio. Así que esta columna de acá arriba, que vendría siendo la columna P, pues es una columna que se va a calcular muy fácilmente tomando el valor de la columna M y a eso se le aplica el porcentaje de premio que merecen. Bueno, en el caso de Juan, lamentablemente él no va a recibir ningún premio porque no produce. Él es un supervisor. En el caso de Carlos, hablábamos de que sí merece un 80% de premio. Por lo tanto, con Carlos, yo voy a ir a buscar el resultado de la columna M y veamos, aquí me surgió una duda porque hay algo, sí, estos 126 creo que los tengo mal. Vamos a ver.
Algo está pasando. Sí, ya sé qué pasó. Que le di sumar en lugar de multiplicar. Ya me extrañaba. Sí, son 720 quetzales de Carlos. Entonces, a esos 720 quetzales de ordinario semanal, yo le voy a aplicar un 80% de premio. ¿Por qué razón? Porque el premio dice en las instrucciones que se calcula en base al ordinario semanal. Si dijera que hay que tomar también en cuenta el extraordinario, entonces haríamos una suma de ordinario más extraordinario para poder entonces aplicar el porcentaje de premio. Que en ese caso pues seríamos demasiado generosos, déjenme decirles, de considerar tanto el ordinario como el extraordinario para calcular un premio. Pero habría que atender a las instrucciones del ejercicio. Si así se indicara, pues hay que hacerlo de esa manera. En este caso nos dicen de que es únicamente en base al ordinario semanal. Así que serían 576 quetzales de premio para Carlos. Felipe lamentablemente no recibe premio. Como les indicaba, él no hizo siquiera el porcentaje mínimo de eficiencia que se espera para poder dar un premio. Y pasamos entonces al caso de Jorge. Y con Jorge tomamos como base los 720 quetzales de ordinario y le vamos a aplicar, ¿qué porcentaje es para Jorge? 100%. Es un 100%, gracias. Por eso yo les decía que, creo que ayer se los mencionaba, que me han dicho que soy demasiado generosa porque en este caso, pues él tiene un ordinario de 720 quetzales, eso es lo que él devenga en una semana, y yo lo estoy premiando con otros 720 quetzales. Entonces, que estoy siendo muy generosa porque le estoy duplicando su salario, me dijeron en una ocasión. Bueno, esto es solo un ejemplo. La verdad es que los porcentajes de premio, pues, se tiene que analizar bien, se pueden modificar, ¿verdad? En la vida real, pues uno analiza cómo es que quiere premiar a los empleados. Entiendo que estos premios están bastante generosos, porque en el caso de este empleado duplicó, con el premio duplicó su valor prácticamente de ordinario. Y en el caso de José, lo que sucede es que se le va a aplicar un 40% de premio, entonces serían 288 quetzales de gratificación o de premio. Por lo tanto, son 1,584 quetzales de premio. Y el día de hoy vamos a estar hablando algunas cosas interesantes, sobre todo cosas que suceden con Felipe, porque a algunos no les parece muy justo lo que hacemos con Felipe, a otros sí les parece justo. Yo de lo que voy a hablar hoy es de lo que la ley nos permite como patronos, porque pues prácticamente yo estoy aquí colocándome en el rol del patrono y sucede que para el cálculo del séptimo día, yo a Felipe, pues estoy en todo mi derecho de no reconocerle pago de séptimo día. ¿Por qué razón? Bueno, la ley me ampara con esa decisión realmente. Si Felipe faltó injustificadamente un día de la semana, pues yo no estoy violentando la ley, no estoy haciendo nada anómalo en no reconocerle pago de séptimo día a Felipe. No sé si hay alguna pregunta o comentario, por ahí escuché.
Un sonido. Ok. Bueno, Disculpe. Disculpe, licenciada. sí, les Este, escucho. no sé si Evelyn podría hacer su consulta. Sí, disculpe, Lick, solo tengo duda, ¿cómo fue que sacó el total extra, Lick? Disculpe. Es un 150% del ordinario, sí, prácticamente de la hora ordinaria. Usted tiene que calcular un 50% más. O sea, es el 150%. Por ejemplo, si usted normalmente paga 18 quetzales la hora, ese es el pago ordinario, entonces el pago extraordinario tendría que ser un 50% más. El 50% de 18 quetzales son 9 quetzales. Entonces, eso sumado a 18 son 27 quetzales. Si usted multiplica 27 quetzales por las 5 horas extras que hizo Juan, pues usted va a obtener los 135 quetzales de Juan, de total de extras. Ahora, para los demás empleados, por favor, tomen en cuenta de que a ellos no se les paga a 18 quetzales la hora, sino que se les paga a 15 quetzales la hora. Entonces, usted tendría que sumarle a 15, 7.50, que es el 50% de 15. Y entonces, 15 más 7.50, ¿cuánto le da? 22.50. Exactamente, y 22.50 lo tendría que multiplicar por 3 horas para Carlos, por 4 horas para Jorge, y entonces ahí va a obtener usted sus 67.50 y sus 90. Sí, ahí ya me quedó, Lick. Muchas gracias. Ok. Ahora, para el cálculo del séptimo día, yo les he colocado aquí en la fórmula que vamos a necesitar el dato de la columna M de ordinario más el de la columna O, que es el total extraordinario, más el premio. Bueno, en el código de trabajo les quiero contar, yo no lo tengo aquí a la mano, pero en el código de trabajo sí se menciona que para el cálculo del séptimo día hay que tomar como base tanto el ordinario como el extraordinario. Entonces, esto no es nada que yo esté haciendo así como que de manera generosa. En realidad estoy cumpliendo con la ley cuando tomo tanto el ordinario como el extraordinario para calcular el séptimo día. Si hubiese empresas que solo toman el ordinario para hacer el cálculo del séptimo día, bueno, pues ahí sí yo no comparto porque considero de que no se estaría acatando a lo dispuesto en ese artículo del Código de Trabajo que menciona lo del séptimo día, ¿verdad? Por otro lado, les quiero decir que para nosotros los catedráticos del área de administración financiera, y me atrevo a hablar en nombre de todos, consideramos que el premio pues también va a ser como un ordinario que va a recibir el empleado. Y por eso es que lo sumamos para poder entonces calcular ese promedio. Digo promedio porque esas tres cantidades se van a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque los empleados están trabajando de lunes a sábado. Entonces ese 6 significa 6 días. Si ellos trabajaran únicamente de lunes a viernes, entonces tendríamos que dividir entre 5. Pero como trabajan de lunes a sábado,
tenemos que hacer la división entre 6. Así que, ¿cómo lo voy a hacer en el caso de Juan? Bueno, primero hago la sumatoria de 864 de ordinario más 135 de extraordinario y bueno, no tiene premio, 0 de premio. Esa suma la divido entre 6. Entonces el séptimo día de Juan, es decir, su día domingo, es de 166 quetzales con 50 centavos. Y lo mismo voy a realizar entonces para Carlos. Estoy sumando 720 más 67.50 más 576, porque hay que decir de que Carlos tiene un premio de más de 500 quetzales y también lo tomo en cuenta para calcularle su séptimo. Entonces, su séptimo le queda en 227,25. Con Felipe, si ustedes se fijan, yo tengo en color amarillo su ausencia del día miércoles. Hago la aclaración que fue una ausencia injustificada y por eso es que voy a actuar así como lo voy a hacer. Yo como patrono estoy en mi derecho de no pagarle el séptimo día. Y no me pueden, pues, señalar o responsabilizar de que esté infringiendo la ley porque no es así. Claro, si Felipe hubiese faltado justificadamente, si ya eso hubiese sido pues en común acuerdo con el patrono, si él hubiese avisado, si él hubiese dado una razón que al patrono le pareciera justificada, entonces no tendría por qué sufrir las consecuencias. Pero si fue una falta injustificada, entonces como patrono tenemos el derecho de no reconocerle su séptimo día. Y con respecto a los otros empleados, pues yo copio la fórmula y tendríamos 255 quetzales para Jorge y 168 quetzales para José. 816 quetzales con 75 centavos me totaliza lo del séptimo día. Con el total de vengado, yo ya les coloqué ahí todo lo que hay que sumar. Hay que sumar la columna M, que es el ordinario, más la columna O, que es el total extraordinario, más la columna P, que es la del premio, más la columna Q, que es la del séptimo día. Ese va a ser el total de vengado para los empleados. Y la columna me estaría totalizando 6,317 quetzales con 25 centavos. Ahora, este total de vengado, sabemos muy bien que aún no se le puede considerar el costo de la mano de obra. No se le puede considerar costo de la mano de obra todavía porque sabemos que como empresarios, pues nos interesa también recuperar el pago de las prestaciones laborales con los ingresos por ventas. Y para lograr eso, los valores de las prestaciones laborales tienen que estar incluidos dentro del costo de la mano de obra para que también entonces formen parte del precio de venta y finalmente pues poder recuperar con los ingresos por ventas esas prestaciones laborales que se pagan o que pagamos como empresarios. Entonces, la columna S
es la columna de la provisión de prestaciones laborales. El famoso 41.8367% que ustedes conocieron hace unos días. Creo que fue el martes. Bueno, entonces, ustedes tendrían que tomar como base la columna R, que es la del total de vengado, y a eso aplicarle el 41.8367%. Por lo tanto, en el caso de Juan, ya considerando lo que le tendría que corresponder proporcionalmente por aguinaldo, por vacaciones, por bono 14, etcétera, de acuerdo a lo devengado en esta semana laboral de 1,165 quetzales con 50 centavos, tendrían que ser 487 quetzales con 61 centavos. Repito, esto no significa que en este momento le vamos a pagar a los empleados todas sus prestaciones laborales, porque eso creen algunas personas, que la columna de prestaciones laborales está allí porque entonces de una vez le vamos a hacer el pago a los empleados proporcional a prestaciones correspondiente a lo que trabajaron durante esta semana. No, a ellos no les vamos a hacer el pago de prestaciones, sino que solamente las estamos provisionando precisamente para hacerlas parte del costo, para que cuando se vendan los productos, entonces ya esos ingresos por ventas nos puedan, pues, respaldar, por así decirlo, con estos pagos de prestaciones que vamos a tener que hacer tarde o temprano. Entonces, repito, tomo el valor de la columna R, le aplico el 41.8367% y así es como voy calculando mi provisión de prestaciones para todos ellos. Por lo tanto, la columna S me totaliza 2,642 quetzales con 93 centavos de provisión de prestaciones que también tienen que formar parte del costo de la mano de obra. Bueno, otra situación importante, no sé si hay alguna duda o comentario hasta el momento. No sé si me están escuchando bien. Todo bien, licenciada, gracias. Sí, licenciada. Ok, gracias a ustedes. Bueno, con esta columna de bonificación e incentivo, es la Licenciada, columna T. Sí. Julio Salazar levantó su mano, yo creo que tiene una pregunta. Ah, ok, le escucho. Gracias, licenciada. Buenas noches. Solo una consulta con lo de las prestaciones. En caso de que se dé un despido justificado, ahí sí sería útil tener esa provisión. Bueno, y si fuese el caso de que no se ha provisionado eso, eh, bueno, en la vida real, ¿cómo aplicaría eso? Bueno, vea. La provisión de prestaciones laborales es importante hacerla no solamente porque en algún momento dado se tenga que despedir a alguien. La provisión de prestaciones laborales es importante realizarla porque eso incluye no solamente lo que concierne a indemnización, sino que también concierne al pago de bono 14, de aguinaldo, al pago que se le hace al IRTRA, al pago que se le hace al IX. Entonces realmente son varios conceptos por los cuales sí tenemos que estar preparados y hacer esa provisión, pero no es solamente
para poder estar preparados para cuando se tenga que hacer los pagos. No es solamente por el hecho de que es importante hacer el fondo monetario para poder pagar todo eso, sino que también para que sepamos calcular nuestro costo de mano de obra y saber entonces qué precio de venta se le debe de dar a nuestros productos, qué precio de venta adecuado. Porque ya conociendo bien el costo, nosotros podemos determinar un precio de venta mucho más adecuado. Yo les decía en un inicio del curso que lamentablemente muchas empresas no toman en cuenta pues muchos valores dentro de sus costos y entonces hasta pueden pensar que están teniendo ganancias y quizás no es así. Quizás ni siquiera están recuperando todos sus costos. Entonces hay que estar conscientes de que vamos a buscar por acá la presentación, bueno, la diapositiva. Hay que estar conscientes de que todo esto son costos para la empresa y que si somos el empresario, pues nos interesa recuperarlos al momento de que vendamos los productos. Entonces, provisionar prestaciones laborales es importante porque número uno, vamos a estar preparados para cuando tengamos que hacer estos pagos. Y número dos, los productos que vamos a vender, los vamos a vender a un precio que sí nos va a permitir recuperar los desembolsos por concepto de estas prestaciones laborales. Entonces, si una empresa no hace su provisión de prestaciones laborales, ¿qué sucede? Bueno, pues ahí sí que va a tener que ideárselas, ¿verdad? A veces, no sé, recurren a deuda. Si en algún momento dado hay que hacer pagos de prestaciones y no tienen un fondo para ello, pues lamentablemente recurren a deuda. O bueno, analizan juntamente con el contador qué, qué medida poder implementar para contar con los fondos suficientes, ¿verdad? Pero todo esto es lo que hay que considerar como parte del costo. A mí me han dicho a veces, ala, pero usted qué exagerada que hasta la cuota que como patrono hay que pagarle al IX, quiere recuperar con los ingresos por ventas, pues sí, hasta eso. Y es que en realidad uno como patrono pues está en su derecho de incluir todos los desembolsos que se tienen que hacer precisamente para que los ingresos por venta sean suficientes y cubran todo esto, ¿verdad? Creo que no estamos actuando mal si no estamos considerando todas estas situaciones, ¿verdad? O sea, no estamos actuando mal si estamos considerando todo esto como parte del costo. Pero no sé si le estoy contestando a su pregunta. Sí, licenciada, muchas gracias por la explicación. Ok. Me gustó eso de que qué hacen las empresas si no tienen ese fondo. Y me puse a pensar en Administración Financiera 2, ya en el próximo semestre, porque realmente recurrir a deuda no debería de ser algo que el empresario haga habitualmente, ¿verdad? Para funcionar, para poder cubrir todas sus operaciones. De hecho, pagar prestaciones, pues es algo que se considera como dentro de dentro de las operaciones normales del negocio, el tener que pagar prestaciones y entonces recurrir a deuda no debiera de ser algo habitual para,
pagar prestaciones. De hecho, uno debiera recurrir a deuda para poder realizar inversiones. Eso sería lo ideal, no para funcionar. No debiera de ser ese el motivo principal, no para estar funcionando u operando. Pero bueno, ya son temas de financiera 2. Ahora, me paso a la columna de bonificación e incentivo. Y aquí es en donde muchos, pues, ponen cara de susto con lo que voy a hacer. Porque a Felipe le va a ir mal en esta columna. Fíjense que, de acuerdo a lo que hicimos el martes, la bonificación incentivo de 250 quetzales, si concierne para una semana, si necesitamos la parte proporcional para una semana, entonces los 250 quetzales mensuales los dividimos entre 30 días. Eso me va a dar un valor diario, que es aproximadamente de 8 quetzales, y lo multiplico por 7 días, porque esta es una planilla semanal. Y eso me da 58.33. Lo mismo aplica para Carlos, lo mismo aplica para Jorge y para José. Ahora, ¿qué va a pasar con Felipe? Bueno, les quiero contar que con Felipe, yo como patrono estoy en todo mi derecho de considerarle únicamente 5 días, no 7. ¿Y por qué solo 5 días? Porque recordemos que él faltó injustificadamente el miércoles y por consiguiente no hubo pago de séptimo día. Entonces en su bonificación incentivo solo le estoy reconociendo 5 días, por lo tanto, Felipe tendría una bonificación incentivo para esta semana de 41 quetzales con 67 centavos. Quiero mostrarles nuevamente la información. Les quiero resaltar este renglón que dice que la bonificación incentivo se paga proporcionalmente al tiempo servido y así es como debe de ser. Yo sé que muchos aseguran que los 250 quetzales de bonificación pues es un pago que siempre se tiene que recibir completo y que no es objeto de ningún tipo de descuentos. Y es cierto, no debe de ser objeto de ningún tipo de descuentos. Pero hay que estar muy claros a qué le llamamos descuentos. Por ejemplo, nunca vamos a tomar la bonificación incentivo para hacerle un descuento de X. Ese sí sería un descuento. Si yo estoy haciendo el cálculo de la cuota laboral de los empleados, si les voy a descontar su 4.83%, no voy a tomar de ninguna manera la bonificación incentivo de 250 quetzales para calcular esa cuota laboral del IX. Allí sí estaría yo actuando mal. Así que hay que entender bien a qué se le deben de llamar descuentos, ¿verdad? Por ejemplo, un descuento judicial, bueno, la misma palabra lo dice, descuento, tampoco se tendría que hacer tomando como base de cálculo la bonificación incentivo. Entonces es cierto, la bonificación incentivo no debe ser tomada como base para hacer descuentos. Pero el hecho de que yo solo esté considerando 5 días en lugar de 7 días, en el caso de Felipe, no significa que yo esté haciendo un descuento. Simplemente pues estoy considerando su tiempo servido de trabajo de Felipe y analizando la productividad de Felipe, pues él estuvo
prácticamente trabajando 5 días. Entonces, eso es lo que yo le reconozco. De los 7 días de la semana le reconozco 5 y de verdad créanme que yo no estoy infringiendo la ley con esto. A mí me han hecho la pregunta muchas veces de que si estamos pues incumpliendo con la ley al hacer esto. No, no estamos incumpliendo con la ley. De hecho, pues hemos realizado las consultas respectivas como área de administración financiera, porque también es necesario muchas veces contar con la opinión de expertos en lo jurídico, ¿verdad? En expertos en leyes, y no estamos actuando mal. De hecho, estamos únicamente considerando el tiempo servido del empleado para reconocerle lo que le corresponde de bonificación e incentivo. Si hay algún patrono que a Felipe le quisiera dar siempre sus 58.33, pues qué bueno. A pesar de las circunstancias, quisiera darle, al igual que a todos los demás, 58.33, pues qué bueno para el empleado, ¿verdad? Qué bueno para el empleado, pero como propietario de la empresa, estamos en nuestro derecho de reconocerle 41.67. Bueno, me voy a estas últimas columnas y esta columna en color azul, que es la columna U, es la que a mí me interesa mucho porque es la del costo total de la mano de obra. Y era lo que yo les decía. Esta columna es la que a mí me sirve de base para analizar realmente qué precio de venta debe ser el adecuado para mis productos, para analizar si esos ingresos por ventas me están devolviendo este costo que, si ustedes miran, es de 9,235 quetzales con 18 centavos. Entonces, los ingresos por ventas debieran ser suficientes para cubrir estos 9,235 más lo que tenga que ser de materia prima, porque aquí solamente estamos analizando mano de obra, más lo que tenga que ser de costos indirectos. Así que por eso es que nos ponemos a analizar detalladamente los 3 elementos del costo para determinar si realmente estamos obteniendo ingresos por ventas que nos devuelvan, que nos repongan estas cantidades, ¿verdad? Y acá la columna U se calcula sumando el total de vengado de la columna R más la provisión de prestaciones laborales de la columna S. Dicho sea de paso, lo de la columna S no se pretende pagar ahorita necesariamente, ¿verdad? Y la columna T. Y digo que no se pretende pagar necesariamente lo de la provisión de prestaciones porque quizás no estamos en diciembre, no hay que hacer pago de aguinaldos. Pero a lo mejor si estuviéramos en diciembre, sí, habría que pagar aguinaldos. Y esa es otra cosa. A mí me encantó la respuesta que me dieron, no sé si fue el día martes, pero hubo una persona que me dijo, si no provisionáramos las prestaciones laborales, los productos que se fabricarían en diciembre serían mucho más costosos. Y es cierto, porque con ese afán que tenemos de que los ingresos por ventas nos devuelvan todos los desembolsos que hacemos, imagínense si no provisionáramos, de pronto hay que pagar aguinaldos. Dios mío, ¿qué precio de venta tendrían esos productos del mes de diciembre, verdad? Para que pudiéramos reponernos del pago de aguinaldos. Ok. Repito,
total de vengado más provisión de prestaciones más bonificación incentivo. Y finalmente, pues tenemos solo una columna de descuentos en este caso, porque no hay nada en la hoja informativa que nos diga que algún empleado tiene descuentos judiciales o tiene algún anticipo sobre su salario que se le tenga que descontar en este momento. Si hubiese información así, ustedes tendrían que insertar las columnas necesarias para esos descuentos. Así que en este caso únicamente sería la del IX laboral, la cuota que paga el empleado, ese 4.83%. Y lo que estoy tomando como base para aplicar el 4.83% es el total de vengado de la columna R. Es decir, a este total de vengado le aplico el 4.83%. Y ahí sí se cumple lo que yo les estaba indicando, de que no me voy a poner a quitarle al empleado el 4.83% de su bonificación incentivo, ¿verdad? Entonces es el total de vengado el que yo tomo como base únicamente. Mucho menos voy a estar incluyendo provisión de prestaciones para calcular la cuota laboral del IX. Eso sería pues absurdo, ¿verdad? Así que así voy calculando el IX laboral, que como bien les dije un día, esta cuota de X, que se llama X laboral, pues sí, lo tiene que pagar directamente el empleado, como ustedes están dando cuenta. Y el empleado pues no tiene manera de reponerlo, porque ya ven que la cuota patronal del IX, la que está incluida dentro de la provisión de prestaciones, esa pues sí la repone el patrono con los ingresos por ventas. Pero la cuota del IX laboral, la que pagan los empleados, pues ellos no la reponen, ¿verdad? Bueno, así que si no hay dudas, me voy a la columna del salario líquido y esta consiste en que sumo las columnas R y T, que son de total de vengado y bonificación incentivo, y ya quito lo calculado en la columna V del IX laboral. Por lo tanto, yo hago, bueno, creo que no hay necesidad del paréntesis, solo hago total de vengado más la bonificación menos lo que ya calculé de X. Y entonces para Juan el salario líquido sería de 1,167,54. Y es la misma fórmula para todos. El que menos está obteniendo es Felipe, obviamente, él solo obtiene 612.69. Y no es lo mismo decir costo total de la mano de obra que salario líquido. Porque si bien es cierto, la empresa va a tener un costo de mano de obra por más de 9,000 quetzales, los empleados únicamente van a estar recibiendo pues poco más de 6,200 quetzales en total. Entonces, a mí lo que me interesa, vuelvo a insistir, es la columna U, porque esa es la que me indica realmente cuál es el costo de la mano de obra. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Ligda, buenas noches. Si Buenas esa noches. planilla, disculpe, si esa planilla se hiciera para 15 días, solo se agregan los días.
Sí, bueno, de hecho yo les indicaba a los estudiantes del horario anterior que estos ejemplos son de planillas semanales, pero la verdad es que podrían ser de 15 días o podría ser un cuadro que correspondiera a todo lo que se refiere a un mes. Entonces sería de ir controlando todo ese tiempo, como usted lo acaba de decir, agregar todos esos días, ¿verdad? Porque serían entonces 2 semanas de trabajo. Entonces habría que estar tomando en consideración eso y mucho cuidado con los cálculos que se tengan que hacer de premios, de séptimo día, porque entonces ya estaríamos hablando de que serían, para 15 días serían 2 séptimos días y hay que tener mucho cuidado también con la bonificación, porque sería bonificación incentivo para 2 semanas, no solo para una. O sea, no serían 7, sino 14 días. Entonces, todo eso es lo que hay que ir controlando. Gracias, Ligda. Pero realmente, a ver, en el laboratorio creo que no se les colocaron ejercicios de más de una semana, creo yo. Entonces, no van a estar con ese problema de tener que controlar tanto dato. Bueno, acá se hace algo muy interesante. Yo voy a borrar esto que tengo acá, porque yo les explicaba a sus compañeros del otro horario que hay que hacer una, ¿cómo diríamos? Una separación, esa es la palabra. Hay que hacer una separación entre el costo de la mano de obra directa de la orden número 1 y el costo de la mano de obra directa de la orden número 2. ¿Y por qué hay que hacer esa separación? Pues si son dos órdenes de trabajo distintas, yo les comentaba que probablemente la orden número 1 consiste en fabricar libros, una determinada cantidad de libros que solicitó algún cliente, y la orden de trabajo número 2 quizás consiste en fabricar revistas que solicitó otro cliente. Entonces, sí conviene definitivamente tener los costos por separado, más si se trata de diferentes productos. Entonces, vean, ¿quiénes participaron en la orden número 1? Aquí me va a servir de mucho la información que está en la columna X. ¿Quiénes participaron en la orden número 1? Entiendo que fue, bueno, Felipe, obviamente, perdón, Juan. Juan, obviamente, pero Juan es un supervisor. Y por ser mano de obra indirecta, no lo voy a estar considerando ahorita, porque solo quiero ver la mano de obra directa en este cálculo. Entonces sería Carlos y también estuvo esta última persona que se llama José. Ellos dos fueron los creadores de los productos de la orden de trabajo número 1. Y en la orden de trabajo número 2, ¿quiénes participaron? Participaron Felipe y también participó Jorge. Por eso les decía que es muy importante lo que está en la columna X para saber qué personas estuvieron en qué órdenes. De hecho, la información de la columna X yo la traigo desde mi hoja informativa que tengo por acá. Ustedes ven que hay una tercera columna que dice número de orden en que trabajó. Ahí me vengo a dar cuenta que entonces fue el prensista y el de montaje que se dedicaron a la orden número 1 y el guillotinista y el encuadernador se dedicaron exclusivamente a la orden número 2.
Así que yo puedo entonces determinar costos de mano de obra directa por cada orden de trabajo y hago la suma de los 4.040.93 y 3.482.81, pero no me está coincidiendo con los 9.235.18 porque esto suma 7.523.74. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no hay una coincidencia con el total de arriba. ¿No ha sumado los Eso está costos bien. indirectos de fabricación, licenciada? Los costos indirectos de fabricación. ¿Cuáles podrían ser esos? El supervisor. El sueldo del supervisor. Exactamente, exactamente. Y me gusta mucho, les agradezco las respuestas, me gusta mucho cómo lo dijeron, costos indirectos de fabricación, porque realmente el costo de la mano de obra de Juan, que es de 1.711.44, es un costo indirecto de fabricación. La respuesta me parece excelente, porque ¿qué es lo que hacemos con los costos indirectos? Bueno, hay que prorratearlos, hay que distribuirlos. Entonces, a mí me hacían la pregunta, esos 1.711.44 del supervisor, ¿a qué orden se los sumamos? ¿Será que se los sumamos a la orden número 1 o a la orden número 2? ¿O A las será dos. que le damos a las dos? Claro, es que las dos tienen que recibir una porción de ese costo. Perfecto, así tiene que ser. Pero tampoco puedo ser tan práctica y decir, le voy a dar el 50% a cada orden, el 50% de 1.711.44 a cada orden, porque no es algo apropiado. La verdad es que acá se necesitaría tener instrucciones sobre qué base de prorrateo tomar en cuenta para hacer la distribución. Porque podría ser de que debiera de tomar las horas hombre como base de distribución para precisamente repartir el costo de la mano de obra indirecta. O podría ser que me sugieran, bueno, la cantidad de productos que se fabricaron. Esa podría ser otro criterio, otra base de prorrateo sugerida. O podría ser los mismos valores monetarios de la mano de obra directa. Los mismos 7.523.74 podrían ser una base de prorrateo para poder distribuir los 1.711.44. Pero no se preocupen, no lo voy a hacer. ¿Qué manda? Disculpe, y bueno, para tomar otro ejemplo, tal vez para base de sorteo, sería la cantidad de personas pues que estuvo en la orden 1, en la orden 2. Sí, también podría ser, aunque acá recuerde que son exactamente 4 personas y 2 estuvieron en la 1 y 2 estuvieron en la orden 2. Entonces, si lo hacemos así, pues sí resultaría cabalmente el 50% para cada orden, el 50% de los 1.711.44, pero podría ser, podría ser una base de distribución sugerida. La verdad es que no me quiero meter a eso ahorita porque, bueno, las instrucciones del ejercicio no piden que hagamos una distribución de la mano de obra indirecta. Y hay otra cosa importante que sí me gustaría que ya empecemos a entrar de lleno a los ejercicios de los sistemas de costos en los cuales van a estar presentes los 3 elementos del costo y ahí pues sí va a tocar distribuir la mano de obra indirecta. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta.
Ok, si hago la suma de 7.523.74 y de 1.711,44, pues obviamente sí me coincide con los 9.235.18, ¿verdad? Entonces así ya tengo distribuida mi mano de obra directa de la orden 1 y la mano de obra directa de la orden 2. Así que creo que esa información sí se les solicita en algunos de los ejercicios del laboratorio, la distribución de la mano de obra directa. Yo les decía incluso a los estudiantes del horario anterior que esta distribución a mí me puede ayudar mucho, esta separación, mejor dicho, del costo de la mano de obra directa por cada orden, me puede ayudar mucho, por ejemplo, si yo estoy interesada en obtener un costo unitario de mano de obra directa. Porque echándole un vistazo a mi información, yo veo que la producción, por ejemplo, de quienes participaron en la orden número 1, que son Carlos y José, es una producción de 50 unidades de Carlos y 39 unidades de José. Entonces yo podría sumar 50 más 39, lo podría hacer de esa forma. 50 más 39 me da 89 productos. Y si yo quiero un costo unitario por mano de obra directa, perdón, podría dividir los 4.040.93 entre los 89 productos y tendría más o menos 45 quetzales de mano de obra por cada uno de los 89 productos que ellos estuvieron fabricando. Claro que eso tampoco me lo pide el ejercicio. Tampoco estoy obligada a calcular el costo unitario en mano de obra directa. De hecho, estoy especulando un poco con estas 89 unidades porque no sé si tal vez fue algo secuencial, tal vez las 50 unidades que estuvo elaborando Carlos son las que después pasaron a manos de José. Tal vez ya de las 59 solo pasaron 39 a manos de José. No sé, realmente ignoro cómo fue el proceso. Pero si me dijeran que en total son 89 productos, entonces yo podría calcular mi costo unitario de esa forma, ¿verdad? Pensando que no es algo secuencial, que bueno, en total sí fueron 89 productos completamente, digamos, fabricados por separado, es decir, 50 hizo Carlos y por aparte 39 hizo José. Entonces, pues sí serían 45 quetzales aproximadamente por esos 80, por cada uno de esos 89 productos. Bueno, pero ya estoy como que haciendo de más porque el ejercicio no me pide todo eso. Así que como solo me quedan 10 minutos para terminar la clase, yo solamente voy a explicar ya esta presentación que efectivamente me lleva como 10 minutos. Y vamos a empezar a hablar de los sistemas de costos. Dice Reyes Pérez que los sistemas contables tienen que adaptarse
realmente a las necesidades de cada empresa y se adaptan considerando las características de producción que tienen. Es decir, de acuerdo a las características de la producción de la industria en la que estén las empresas, así es como sus sistemas contables se tienen que adaptar a sus necesidades. Según Reyes Pérez, hay tres industrias o tres tipos de industrias: las extractivas, las de servicios y las de transformación. Las extractivas, como su nombre lo indica, obtienen el producto de la naturaleza en su estado primario, por ejemplo, cuando se extrae el petróleo, o hablando también de la industria minera. Existen, por otra parte, las industrias de servicios que producen y venden servicios. Por ejemplo, la industria del transporte, ¿verdad? De hecho, este tipo de empresas muchas veces cuentan con una gran cantidad de activos fijos para poder brindar el servicio. Por ejemplo, si hablamos del transporte, ¿verdad? Muchas veces cuentan con flotas flotillas ya sea de buses, de camiones. Entonces, son empresas que muchas veces tienen una gran cantidad de activos fijos por lo mismo que tienen que brindar servicios. Y finalmente, las industrias de transformación. Aquí es donde está enfocado el curso de Administración Financiera 1, en las industrias de transformación, que son las que modifican la materia prima por medio de adición, mezcla o yuxtaposición de otros materiales hasta obtener un producto manufacturado. Yuxtaposición o yuxtaponer es un término que se utiliza para añadir o ensamblar piezas para formar un producto. Las industrias, por su forma de producir, les quiero contar que se dividen en dos grupos: las que producen precisamente por medio de ensamble, lo que acabo de decir, yuxtaponiendo piezas hasta lograr una unidad completa que se considera como un producto manufacturado, o las que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración o de transformación con la ayuda de otros materiales, y en las que la producción es continua o en masa. Entonces, en estas empresas del inciso B, podemos ver más que todo mezclas de ingredientes o de materiales, y no tanto el ensamblado o ensamblaje que se menciona en el inciso A. Les quiero contar que cuando hablamos de las empresas que producen por medio de ensamble o de yuxtaposición de varias partes, estas empresas trabajan en base a órdenes de producción, lo que estábamos mencionando con la planilla de Emerson o combinada con Emerson, que se acerca un cliente a la empresa y hasta que el cliente solicita un producto, que se le elabore un producto, entonces ya comienza el proceso productivo. Esto sucede, por ejemplo, en una sastrería, hasta que llega un cliente a pedir que se le fabrique un saco, ¿verdad? O un traje de vestir. Entonces ya comienza el proceso productivo. Generalmente son empresas medianas o pequeñas. Generalmente trabajan de una manera artesanal y es en base a pedidos de clientes. Por eso se llama órdenes. Órdenes de producción, porque se originan por solicitudes de clientes. Yo les traté de colocar aquí algunas fotografías que muestran ese tipo de trabajo que más que todo es como artesanal. Por ejemplo, al elaborar muebles, al fabricar zapatos, al fabricar juguetes,
y estamos hablando de que no es algo tecnificado, no es una producción muy tecnificada, sino que es una producción más que todo artesanal. Yo sé perfectamente que también hay empresas que fabrican juguetes a gran escala y, y no es algo que corresponda a pequeña o mediana empresa ni que sea un trabajo artesanal, ¿verdad? Sino que son empresas con mucha tecnología, pero cuando estamos hablando de órdenes de producción, sí estamos hablando de empresas que fabrican hasta que un cliente llega a solicitar que se le hagan los productos y generalmente son pequeñas o medianas empresas que elaboran artesanalmente sus productos. Les quiero decir de que acá sí se da mucho eso de yuxtaponer o de ensamblar. Y generalmente no hay una departamentalización en la empresa. Generalmente solo es un área de trabajo o a lo más 2 áreas de trabajo. No es una gran empresa departamentalizada y la producción no es en cantidades tan grandes. No es en masa, no es a gran escala, sino que es de acuerdo a lo que determinado cliente ha solicitado que le fabrique. En cambio, las empresas que también son de transformación, pero que sujetan la materia prima a un proceso constante de elaboración, es decir, las empresas del inciso B, estas trabajan en base a procesos. Ese es el sistema de costos que tienen, procesos o procesos continuos, como les decimos. Entonces, quizás aquí no hay tanto trabajo de tipo artesanal, porque aquí las empresas ya están mucho más inmersas en la tecnología, los procesos están muy automatizados, no son pequeñas o medianas empresas, de hecho son grandes industrias. Y mencionamos, por ejemplo, la del cemento, la del azúcar, la del vidrio, las cervecerías, las embotelladoras, panificadoras a gran escala, porque a veces cuando son panaderías, por ejemplo, las panaderías de barrio, que son pequeños negocios, eso podría entrar más a, a órdenes de fabricación. Pero si estamos hablando de panaderías o panificadoras, que son pues más grandes, obviamente tienen que estar clasificadas dentro del sistema de costos por procesos. Las fábricas de pinturas también. Y algo muy curioso, ya con esto me despido, los dejo descansar. Algo muy curioso con las empresas que trabajan a base de procesos es que no necesitan que un cliente llegue a solicitar que le fabriquen algo, ¿verdad? Por ejemplo, la industria cervecera. Las cervecerías no están esperando a que llegue un cliente a decir, bueno, necesito que me fabriquen tal cantidad de cervezas, ¿verdad? Eso no es así, sino que estas empresas ya cuentan con una demanda establecida en el mercado y ya tienen canales de distribución perfectamente identificados. Y de hecho, los procesos de producción son constantes. Este tipo de empresas están produciendo día y noche constantemente. Entonces no es como en la sastrería que hasta que el cliente llegue voy a comenzar a fabricar un saco de vestir. Tal vez no había llegado ningún cliente, tal vez yo como sastre pues estaba de brazos cruzados esperando a que llegara alguien a pedir que yo le fabrique alguna prenda de vestir. En este caso, cuando se trata de procesos, la producción es constante y no necesitamos de que
lleguen clientes a solicitar que se les elaboren productos. Si quiero ser muy enfática, ya son las 8:29. Quiero ser muy enfática que hay empresas que trabajan en base a los dos sistemas. Se puede trabajar en base a los dos sistemas, en base a órdenes y en base a procesos. Y se me viene ahorita a la mente un caso que leímos una vez en clase de una fábrica de automóviles. La fábrica de automóviles pues está considerada dentro de las que trabajan a base de procesos porque de hecho tienen muchísimos departamentos productivos y entonces hacen vehículos a gran escala. Entonces fabrican muchísimos vehículos constantemente, continuamente, pero de repente puede llegar un cliente especial, puede llegar alguien importante a solicitar que le fabriquen un vehículo a su gusto. Y por ser un cliente importante, ya conocido por parte de la empresa, pues se le fabrica ese automóvil a su gusto y sería un automóvil completamente pues diferente o especial, ¿verdad? Bueno, quizás similar, pero con características especiales o diferentes de acuerdo a lo que solicita el cliente, algún color diferente, algunas cosas que estén dentro del vehículo que no las tengan los demás vehículos. Entonces, a ese cliente especial se le hizo su vehículo a su gusto. Entonces, en ese caso, diríamos, esta empresa está fabricando mediante los dos sistemas, tanto órdenes como procesos continuos. Yo me quedo hasta acá. Les deseo muy feliz noche, un feliz descanso, buen fin de semana